Hoy estamos haciendo un programa especial, un programa de veda electoral. Sí, porque modelo local lo vas a poder ver durante el fin de semana. Y vamos a hablar pero solamente de economía. Vamos a mostrar algunas variables oficiales, algunas variables que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y algunas variables de algunas consultoras privadas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver, también vamos a mostrar algunas variables del Banco Central que tienen que ver con las reservas internacionales y con el valor del tipo de cambio. Vamos a hablar solamente de economía, no vamos a hablar de política, ni siquiera vamos a hablar de la política económica que generan esas variables económicas. Vamos a hablar mucho de la clase media, vamos a hablar, recordá que una familia tipo con 31.000 pesos ya es pobre, no junta los recursos necesarios para ser clase media. Y según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, un trabajador asalariado que tiene ingresos por 40.000 pesos o más, ya paga impuesto a las ganancias. O sea que para la AFIP con 40.000 pesos sos rico, para la INDEC con 31.000 pesos sos pobre. En el medio, en teoría, en el medio está la clase media. Si no sos rico y no sos pobre, tu familia es clase media, por ejemplo, con 35.000 pesos por mes. Vamos a hablar de eso. ¿Te alcanzan 35.000 pesos por mes para poder decir yo soy clase media y tener ese sentido de pertenencia que tenemos la mayoría de los argentinos? ¿Te alcanzan 35.000 pesos? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de la economía de tu bolsillo. ¿Son 35.000 pesos o unos mangos más? Catedral Software, soluciones integrales para empresas y estudios contables. Estamos haciendo un programa especial hoy. Hoy estamos en veda política, porque seguramente vos podés ver este programa repetido y la realidad es que no vamos a hablar de política, vamos a hablar solamente de economía. Y vamos a mostrar algunos datos oficiales y no vamos a explicar la política económica que generan esos datos. Solamente los vamos a mostrar. Y vamos a hablar un poco de tu bolsillo. Vamos a hablar de la clase media, si te alcanza o no te alcanza la plata. Pero antes me interesa muchísimo tu opinión. Me interesa que opines al 50 51 22 22. Vos podés opinar de lo que quieras porque para cuando pasemos tu mensaje ya va a haber pasado la veda política. Así que opina. ¿A dónde se puede comunicar la gente? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Bueno, como todas las semanas decimos, la gente se puede comunicar al 50 51 22 22, puede dejar su mensaje de texto de voz y como siempre lo comentamos acá, en modelo local. Ya sabes, 50 51 22 22, estamos como todas las semanas en vivo, interactuando con vos en este canal de YouTube. 50 51 22 22, modelo local se ve en todo el país, inclusive se ve en el exterior. Me interesa mucho tu opinión. 011 50 51 22 22 y opina como lo hicieron las siguientes personas. Grande Juan, gracias por explicar tan claramente los fenómenos económicos. Sé que la economía es una ciencia social. El mejor economista sin duda. Gracias Juan por darnos la oportunidad de escuchar lo que realmente sucede, dice Nora de Acasuso. Claro que me interesa tu opinión, ya sabes, vos también podés opinar. 50, 51, 22, 22, opina de todo, opina lo que te parece a vos. Opinar realmente en términos económicos y políticos, que cuando llegue tu opinión al aire no vamos a estar en veda electoral. Ahora, la realidad es que
Vamos a hablar un poco de tu bolsillo, la clase media. Recordá que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, si vos no reunís en tu familia 31.000 pesos por mes, sos pobre. Eso lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ahora, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, dice que si vos tenés ingresos superiores a los 40.000 pesos, tenés que pagar impuestos a las ganancias. O sea que con más de 40.000 pesos sos rico, con menos de 31.000 pesos sos pobre. Entonces yo te puedo decir a vos que entre 31.000 pesos y 40.000 pesos sos clase media. Entonces vos podés decir, si ganás 35 lucas, tu familia tiene ingresos por 35.000 pesos, podés decir, con ese sentido de pertenencia que tenemos todos los argentinos, yo soy clase media. Ahora, ¿es real eso? ¿Te alcanzan 35.000 pesos para decir, yo estoy evolucionando, yo puedo pensar en movilidad social ascendente? ¿Podés decir, yo pertenezco a la clase media? 35.000 pesos, pensalo, opiná. 50, 51, 22, 22, me interesa mucho tu opinión. Estamos interactuando con vos. Ahora, realmente, según un estudio llevado a cabo, según datos del INDEC, analizados por Sigma Global, y yo creo que 35.000 pesos no te alcanzan. Y si no, mirá lo que dice Mafalda. Bueno, Juan, qué difícil que es pertenecer hoy en día a la clase media. Fíjate que ahí Mafalda está leyendo y fíjate cuánto dice que cuesta pertenecer a una familia a la clase media. El sueldo de Mafalda, lo tiene en la mano, ¿no? Y parece que es difícil de llegar. Fíjate, 100.340 para pertenecer a la clase media. Y bueno, fíjate cómo se componen esos gastos. Por ejemplo, para mantener la casa y el auto, todos los meses se necesitan 25.000 pesos. ¿Te alcanzan a vos 25.000 pesos? Casa y auto. Recordemos que los alquileres, un departamento de 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires, y ronda 18.000 pesos. Y ahora, nafta, patente, seguro, y mantener un vehículo, más el combustible de usarlo, y estamos hablando 25.000 pesos. Una clase media austera. Digamos que sí. A ver. Bueno, Juan, la prepaga y el colegio, ¿no? Algo distintivo de la clase media, otros 25.000 pesos mensuales. Acá suma 50.000 pesos. Estamos en 50.000 pesos y todavía no comimos. Ahora, la movilidad social ascendente, que no quiere austeridad, la clase media quiere tener movilidad social ascendente, por eso habla de mi hijo el doctor, habla de mantener la casa en buenas condiciones y bueno, también habla de la educación de gestión privada para la clase media. O tener una medicina prepaga con las condiciones que exige la clase media. ¿Te alcanzan 25.000 pesos? Insisto, estamos en 50.000 pesos y no comimos. Si queremos comer, mirá. Bueno, Juan, como vos decís, ¿no? Llenar la heladera todos los meses cuesta 25.000 pesos más. Ahí está, clarísimo. ¿Te alcanzan 1.000 pesos por día una familia tipo 2 adultos y 2 menores? Imagínate que uno de los menores es adolescente, lo que significa el sacudón a la heladera, ¿no? 1.000 pesos por día y te hago 25 lucas porque suponemos que la clase media, pensando en la movilidad ascendente, y también quiere consumir esparcimiento, salir a cenar, ir un domingo al mediodía a un restaurante, toda la familia. Ahora, ¿cuánto vale eso? Así es, Juan, pagar los servicios básicos y salir cada tanto, como decís, en familia, o ahorrar para las vacaciones, cuesta otros 25.000 pesos por mes. Acá suman los 100.000 pesos. Estamos hablando de 100.340 pesos. Ahí podías ver el sueldo de Mafalda. 100.340 pesos, o sea, claramente que con 35.000 pesos, no sé si podés considerarte clase media, por lo menos pensando en la movilidad social ascendente. Porque la clase media argentina es exigente. Sentir o tener sentido de pertenencia es ser exigente. Mi hijo el doctor, tener la casa propia, el automóvil, irse de vacaciones todos los veranos, San Clemente, Mar del Plata. Eso le dio la forma a la clase media argentina. Ya sabés, 100.340 pesos. Ahora, claramente, cuando hablamos de clase media estamos hablando del argentino, estamos hablando del salario, estamos hablando de los ingresos.
Y hay una realidad, ¿no? Cifra nos muestra cómo fue modificándose el salario en estos últimos años. Mirá. Bueno, Juan, estos son, como vos decís, ¿no? Datos publicados por Cifra. Fíjate cómo evolucionó la participación del salario. Cuando hablamos de participación del salario, lo que estamos diciendo es cuánto de todo lo que se produce en el país se llevan los trabajadores. El 50-50. Exactamente. Fíjate que entre el año 2011 y 2015, el salario representaba cerca del 50% del nivel de actividad, ¿sí? De todo lo que se producía en el país. Y entre el año 2015 y 2018, fíjate cómo fue perdiendo la participación y representa el 47,4%. Bueno, claramente por ahí es donde se afecta a la clase media. Cuando no se llegan a reunir los 100.000 pesos, dejás de tener sentido de pertenencia. Por ahí el año pasado vos tenías ingresos por 70.000 pesos, 80.000 pesos y eras clase media. Y tal vez hoy con 100.000 pesos no llegás. O sea, lo único que tenés que modificar es tu sentido de pertenencia. Claramente se pueden ver otros datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que habla respecto de cómo está componiéndose la sociedad argentina en términos de los más ricos y en términos de los más pobres. El decil más rico de los argentinos y el decil más pobre. ¿Cuál es la participación de los ingresos? Y eso muestra, porque en el medio estaría la clase media, y eso muestra cuál es la diferencia. Estos son datos oficiales del INDEC. Mirá. Bueno, Juan, si bien, como decís, ¿no? Todas las personas se consideran o dicen ser parte de la clase media, esta placa te muestra qué desigual que es el país. Fíjate que el decil más rico, o sea, el 10% más rico de este país, se lleva de todos los ingresos que se producen el 31,2%. Y los ingresos de estas familias rondan entre los 45.000 y los 2 millones de pesos. Y fíjate el decil 1, o sea, el decil más pobre, el 10% más pobre de este país, se lleva tan solo el 1,2%, con un ingreso máximo de 5.000 pesos mensuales. Sí, claramente cuando hablamos de los ingresos, claro que hay gente que gana mucho dinero, como hay gente que no llega a tener laburo, ni siquiera, ¿no? Y por eso tenemos pobreza en la República Argentina. Cuando hablamos de ingresos, hablamos de sectores poderosos, decil más rico, y sectores muy débiles. Claro, el promedio de ingresos en los sectores débiles no llegan a los 3.000 pesos. Ahora, el promedio de ingresos en los sectores más ricos, el INDEC muestra 147.000 pesos. Vos me decís, ¿cómo que el 10% tiene ingresos promedios por 147.000 pesos? Claro que son clase media. Lo que sucede es que también hay un sector muy reducido de ciudadanos argentinos, podemos hablar de 5.000 o 10.000 personas, que tienen ingresos superiores. Podemos decirte entre 10 o 15 millones de pesos mensuales. Esa es la realidad de la distribución del ingreso. Son datos certeros y oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Bueno, vamos a hacer una pausa, Juan Pablo, y seguimos con un poco más de modelo local. Vamos a una pausa. Ya sabés, estamos en un programa especial, estamos en veda electoral, antes dije veda política, en realidad es lo mismo, veda política, veda electoral. No estamos hablando de política, estamos hablando solamente de economía, de datos oficiales de la realidad económica, datos que se conocen. Tampoco vamos a describir por qué medidas de política económica se obtienen esos datos. Juan Pablo, es así, ¿eh? Así es. Solamente mostramos los datos, no describimos por qué. El cómo. Hablamos de datos oficiales, en este caso, este segundo bloque, vamos a hablar de datos del Banco Central, datos del balance cambiario del Banco Central. Pero me interesa mucho tu opinión, 50, 51, 22, 22. Ya sabés, estamos en vivo como todas las semanas en el canal de YouTube de Revolución Popular. Estamos respetando la veda electoral porque este programa se repite, además de verse en todo el país, de verse en el interior, además de verse en el exterior. Se repite, tiene muchas repeticiones y no queremos infligir la ley. Estamos en veda electoral, en veda política y estamos hablando de datos oficiales.
datos del Banco Central de la República Argentina. Y vamos a hablar un poquito de cómo se manejaron las reservas en estos años, año 2018 y año 2019. ¿Cómo fue el movimiento de las reservas de los datos oficiales del Banco Central? Solamente eso, ni siquiera vamos a explicar la política económica, pero sí te vamos a mostrar a vos datos oficiales. Mirá el siguiente. Bueno, Juan, lo que tenemos en imágenes, como siempre hablamos, ¿no? Son las reservas del Banco Central, son los ahorros de todos los argentinos, por decirlo de alguna manera. Fíjate que en marzo del año 2018 el Banco Central tenía de reservas cerca de 63, 65 mil millones de dólares. Y fíjate la tendencia, ¿no? Estamos viendo el flujo, ¿no? Esto es el flujo, cómo es el movimiento. Exactamente, a lo largo del tiempo, cómo fue evolucionando las reservas del Banco Central. En rojo que sube eso, el préstamo. Así es, fíjate que vía préstamos a mediados del año 2018, las reservas se incrementaron en 15 mil millones y la tendencia a reducirse las reservas siempre continúa. Y fíjate exactamente, se van, esa es una forma de decirlo, ¿no? Para no decir se la llevan, se van. Se van. Y bueno, fíjate que hubo ingresos de 6 mil, 10 mil, 20 mil millones de dólares. Todo lo que ingresa prestado se va. Exactamente, así tal cual. No estamos diciendo por qué ni cómo. Se van. O sea, ingresa y se va. Y fíjate que llegamos a la actualidad. Hoy tenemos 68 mil millones de dólares de reservas. Hay una parte ahí que no se iban. ¿Viste? Hay una parte ahí que no se iban. Es verdad, cuando asumió Guido Sanleris. Es verdad, puede estar relacionado con la tasa de interés también, ¿no? Muy bien, exactamente. No se iban porque la limosna era muy grande. Pero ¿qué va a pasar? Digo yo, ¿no? Si la limosna es grande, en algún momento el santo va a desconfiar. Pero bueno, seguí, dale. Bueno, esperemos que no desconfíen, ¿no? Es así, es la realidad. Y bueno, actualmente, como dijimos, las reservas del Banco Central son de 68 mil millones de dólares. No son todas propias, ¿no? Porque gran parte es deuda. Casi, bueno, la realidad es que estamos debiendo unos pesos que vamos a tener que pagar en el futuro. Es una decisión de política económica, que no vamos a hablar de política. Solamente estamos describiendo lo que nos informa el Banco Central. Claramente, ahí veías vos, muy claramente explicado por Juan Pablo, que el dinero ingresa y después se va. Eso es lo que pasó por decisiones de política económica que no la vamos a describir. Podés estar de acuerdo, podés no estar de acuerdo. Ahora también, claramente, ahora te voy a contar, más que nada, sabés que se van, cómo se estuvo yendo, cuál es el detalle, en qué periodo se van. Mirá. Bueno, Juan, fíjate lo que tenemos acá en imágenes, ¿no? Está separado por trimestre. Fíjate que el primer trimestre... Bueno, primero, Juan Pablo, ahí lo tenemos a Monopolis. Tenemos que decir que en el año 2017 se fueron 22 mil millones de dólares y en el año 2018 se fueron 28 mil millones de dólares, datos del balance cambiario del Banco Central. Exactamente. Ahora contame el 2019, cómo viene la mano. Bueno, en el primer trimestre del año 2019, fíjate que se fueron casi 6 mil millones de dólares. Después, en el segundo trimestre, la fuga, digamos que aumentó, se fueron casi 13 mil millones de dólares. Y fíjate, esto es julio, está un poquito más detallado. La primera semana se fueron 500 mil millones de dólares. Después parece que cayó un poco la fuga, pero bueno, se incrementó y en lo que va de este mes, y son cerca de 1.000 millones de dólares que se fueron. Claro, vos te preguntás qué es que se vayan. No vamos a hablar de política o de medidas de política económica porque estamos en veda electoral y nos estamos cuidando mucho. Vos te preguntás, ¿qué es que se vayan? Bueno, que el argentino compre dólares. Cuando el argentino compra dólares y los saca del circuito financiero, se van. Eso es que se vayan. Bueno, ya por hoy me interesa mucho tu opinión. 50, 51, 22, 22. Estamos en vivo en el canal de YouTube de Revolución Popular. Claro que vos dirás, ¿qué pasa? Están muy tranquilos, muchachos. Sí, estamos muy tranquilos porque estamos en veda electoral y no queremos faltarle respeto a nadie. Esa es la realidad del programa de hoy. Lo único que queríamos mostrarte algunos datos oficiales, no analizarlos en profundidad porque no queremos romper la veda. Así que desde ya, muchas gracias por habernos seguido. Lo podés seguir haciendo, podés seguir opinando. 50, 51, 22, 22. Estamos en vivo en el canal de YouTube de Revolución Popular y hacemos un corte y ya cerramos el programa. Vamos a un corte. Y como es una costumbre todas las semanas,
en Módulo Local, y hace rato que no hablamos, que todos somos capaces de pensar, sentir y crear en un estilo único e irrepetible. Y sí, señores, hoy les estoy hablando del talento. Y la importancia es educar más allá del conocimiento académico. Y seguramente a más de uno nos habrán etiquetado según nuestro coeficiente intelectual. Y nos habrán dicho, vos sí que vas a llegar muy lejos, o vos no servís para nada. Y hemos pasado de genios a caer en la brutal condena de orejas de burro. No solo se nace, el talento se enseña, se educa, se descubre. Y lo más importante de todo es que no hay talento sin estímulo. Y eso fue todo para esta edición de Módulo Local. Muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerden lo que les digo todas las semanas. Tengan la edad que tengan, la única forma de cambiar sus vidas es estudiando. Soy Juan Enrique. Nos vemos la próxima semana. Sigan en la programación de este canal.